Luego identificamos los siguientes datos y aplicamos la fórmula. Vamos a identificar el límite inferior del intervalo. Si el intervalo fue 29 cerrado hasta 34 abierto, 29 es el límite inferior y 34 es el límite superior. Entonces ahí tenemos que el límite inferior es 29. Muy bien, el siguiente dato es C. En este caso C, ¿qué me va a representar? Me va a representar la amplitud del intervalo. Entonces, ¿cómo hallamos la amplitud de un intervalo? Muy bien, restando la diferencia, ¿verdad? Del límite superior menos el límite inferior. En este caso, 34 menos 29. Y eso nos da 5. Ya tenemos entonces la amplitud. Luego, también tenemos que hallar siempre la frecuencia acumulada. F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Pero ahí dice I menos 1. ¿Qué significa que diga I menos 1? Muy bien, que pertenece, ¿sí?, a la fila del intervalo anterior, ¿cierto? Es decir, si esta es la frecuencia acumulada F sub I, porque pertenece al intervalo de la mediana, entonces el F sub I menos 1 es el anterior. ¿Quién es? 22. Y lo colocamos aquí. Listo. Y por último tenemos también que identificar aquí la frecuencia absoluta de la mediana. En este caso, que sería 6 del intervalo de la mediana. Listo, el F sub I. Recuerda que aquí todo esto son los I. Aquí sería el I menos 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siempre para encontrar la mediana tienes que hacer este procedimiento, que es bien sencillo y ordenado. Ahora, cuando ya tengas todos estos datos identificados, los vamos a reemplazar en la fórmula de la mediana, ¿sí? Que dice que es igual al límite inferior, que lo tenemos aquí, más la posición que ya lo hemos hallado, que es la mitad nos salió 24, ¿recuerdas? Menos la frecuencia acumulada anterior, que está aquí también, la frecuencia absoluta, que está aquí, y lo multiplicamos este cociente por la amplitud, que es C, que también lo tenemos aquí. ¡Listo! Y solamente a reemplazar. Entonces, la mediana será igual, vamos a reemplazar 29 más, tenemos la posición 48 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, que fue 22, entre la frecuencia absoluta, que es 6. Y eso lo multiplicamos por 5, que es la amplitud. La mediana entonces será igual a 29 más, nosotros acá tenemos 48 entre 2 fue 24, menos 22 nos da 2, ¿verdad? Entre 6 por 5. Resolvemos el producto con la división y nos va a dar 29, lo copiamos igual el 29, y esta operación, que es un producto con un cociente, ¿no?, nos da 1,6666. Y eso va a ser igual, la suma de 1 con esa expresión decimal, 30,7. Y entonces ya encontramos la mediana. Muy bien. ¿Qué toca hacer? Pues dar la respuesta. La mediana es 30,7. Es decir, el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años. Pero también podemos decir que el 50% de los datos son menores o iguales a 30,7 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la mediana se ubica en el medio y a su derecha o a su izquierda siempre se va a ubicar la mitad, ¿verdad? Lo divide por la mitad, 50-50. Listo, espero que lo hayas entendido. Y ya tenemos nuestro segundo check. Ahora
Nos queda un paso más. Sí se puede, vamos. Como tercer paso, hallamos la moda de los datos agrupados, ubicando el intervalo modal y aplicando la fórmula para encontrar la moda y respondemos a la pregunta. Esto está más sencillo. Para calcular la moda, debes tener en cuenta lo siguiente. Fíjate en la tabla. Estamos solamente colocando la tabla básica. Entonces, para datos agrupados, la moda se calcula con la siguiente fórmula. La moda, que se denota con M sub O, MO, va a ser igual, ahí está, L sub I, ya sabemos que significa límite inferior del intervalo modal, más, aquí vemos que significará estos, delta sub 1 y sub 2 por C. C que viene a ser la amplitud, ¿verdad? La amplitud del intervalo modal. Ahora, ¿dónde? L sub I, ahí lo tenemos, es el límite inferior del intervalo modal. C es la amplitud de ese intervalo. Aquí tenemos lo que significa, miren, ahí tenemos que esto delta sub 1 va a ser igual, miren aquí, a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, ¿ya? Bien. Entonces, esto quiere decir la frecuencia absoluta donde se ubica el intervalo modal, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo le encontramos el intervalo modal, que está bien sencillito. Delta sub 2 va a ser la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta siguiente. Ahí está, para que lo entiendas mejor. La frecuencia absoluta anterior y la frecuencia absoluta posterior. Ahora, ¿dónde se ubica la mayor frecuencia? Tienes que ver en esta columna. ¿Dónde se ubicará la mayor frecuencia? Muy bien, aquí, ¿verdad? Ahí está, entonces es importante que lo identifiques y lo sombrees para que no te vayas a equivocar. Ahora, después de haber identificado dónde está la frecuencia absoluta mayor, podemos decir que el intervalo modal es 34 cerrado hasta 39 abierto. Donde se encuentre la mayor frecuencia, se encontrará el intervalo modal. Qué sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí está. Delta sub 1 era la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior. La frecuencia absoluta aquí vemos que es 9. ¿Quién es su anterior? 6. Entonces lo reemplazamos. 9 menos 6, 3. Ya está, ya tenemos el delta sub 1. Ahora nos falta el delta sub 2, que está aquí, que es la diferencia de la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior. Posterior. Listo, entonces la frecuencia absoluta aquí es 9 y su posterior es el que está después, que es 7. Entonces sería 9 menos 7, 2. Listo, ya tenemos estos dos valores y ahora vamos a reemplazar en nuestra fórmula para encontrar la moda. Entonces, la moda será igual al límite inferior del intervalo modal. ¿Dónde está? Aquí está el intervalo modal. Este es el límite inferior. Lo reemplazo más la división, el cociente de ¿quién? De delta sub 1. ¿Cuánto nos dio? 3. Muy bien, ahí está. Dividido entre la suma de delta sub 1, que es 3, más delta sub 2, que nos salió 2. Y ahí están los valores. Todo eso multiplicado por C. ¿Qué era C, recuerdas? Así es, C era la amplitud. Y la amplitud es la diferencia de los límites del intervalo.
39 menos 34 es 5. Ahí está el 5. Y ahora solo toca resolver. Aquí está, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Aquí hemos sumado en el denominador 3 más 2, 5. Y en el numerador he multiplicado 3 por 5, que es 15. 15 entre 5, 3. Y 34 más 3, 37. Lo hiciste excelente, muy bien. Ya tenemos entonces la moda. Ahora toca dar la respuesta a la situación. El valor de la moda es 37. Es decir, el grupo más grande de danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene 37 años. ¡Bravo! Entonces ya podemos darnos nuestro check. Lo hemos logrado. Vamos a reflexionar sobre este problema. ¿Cuáles han sido las medidas de tendencia central que has utilizado en la situación? ¿Cuál de ellas te ha sido más complicado hallar? ¿Qué observas en las medidas de tendencia central halladas? ¿Sería la moda una buena medida para describir a los danzantes? Justifica tu respuesta. Una vez que hayas reflexionado, vamos a responder. ¿Cuáles han sido las medidas de tendencia central que has utilizado en la situación? Correcto. Se ha utilizado la media, mediana y moda. ¿Cuál de ellas te ha sido más complicado hallar? Pues, por ejemplo, podríamos decir que la mediana, por tener un procedimiento de cálculo más extenso. ¿Qué observas en las medidas de tendencia central halladas? Que la moda es la medida de tendencia central con mayor valor, ¿cierto? Entonces, la moda, aunque su valor es mayor, se aleja del centro de la distribución de los datos. Por tanto, no sería una buena medida para describir a los danzantes, porque la moda no salió el valor de 37 y era mucho más alto que la media y que incluso la mediana. Además, debes de recordar que la moda se aplica más a variables cualitativas. En cambio, en nuestra situación, hemos trabajado con la variable edad, que es una variable cuantitativa. Muy bien, hemos terminado, jóvenes. Gracias por haber estado atento a toda la resolución. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por tu atención. Si te ha encantado lo que hemos resuelto, pues regálame un like, suscríbete a mi canal y compártelo en las redes que prefieras. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho.